Buenos días. Hoy voy a presentar a la escritora Chus Sánchez con su libro La historia que jamás deseé escribir. A ver si se conecta y empezamos. ¿Os lo habéis leído, la gente que nos está siguiendo? Contarnos un poquito. Y si queréis hacer alguna pregunta a la autora, pues también. Aquí tengo el libro. Y vamos a esperar que se conecte Chus y nos contará todos los entresijos de su novela. Aquí la tenemos, a ver. Chus, te he enviado la invitación, creo que tienes que aceptarla y ya entras en directo. Chus, Hola, ¿no me podéis ver? lo tienes al revés, creo. Sí, a ver. Ahora. Sí. Buenos días, Chus. Buenos Aquí, días, ¿qué tal? aquí tengo tu libro. Bueno, yo Bueno, lo tengo aquí también por si acaso, ¿eh? Por si tengo que hacer alguna consulta que me dé tiempo. vale. ¿Qué tal? Bueno, voy a presentarte un poquito para quien no te conozca. Chus Sánchez ha sido redactora en Agencia F, Cadena COPE, Diario Información y Gestiona Radio, donde ha formado parte de equipos de informativos, tribunales, etcétera. Su nuevo rumbo profesional va dirigido a empresas y profesionales. También trabaja en el campo editorial, donde ha publicado varias novelas y relatos. Y ahora ha publicado su novela La historia que jamás deseé escribir, que además es ganadora del certamen Malas Artes de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción. Sí. Cuéntanos un poquito en qué momento surge escribir esta novela y... Pues mira, escribir esta novela en realidad surge hace bastantes años. Yo estaba escribiendo una novela sobre Egipto, sobre un soldado que acompaña a Egipto en la invasión de Napoleón y entonces le suceden una serie de fenómenos paranormales. Investigando pues todo este capítulo histórico, encontré alguna información muy puntual sobre lo que era el comercio de la momia Vera, que bueno, existía desde la remota antigüedad, desde el tiempo de los griegos, y se le adjudicaban propiedades milagrosas de todo tipo, curando enfermedades como el cólera, la epilepsia, la tuberculosis y demás. Y entonces a mí no me encajaba esa información en la novela que estaba escribiendo, pero digamos que ya me atrapó. Y entonces decidí guardármela por ahí en un cajoncito del ordenador para luego recuperarla. Yo en un momento dado escribí un relato y una de esas veces que lo iba a mandar a algún certamen o algo para probar suerte, me pareció que podía sacarle mucho más partido, escribir una novela y ahí empezó un poco todo. Sí, Sí, bueno, he de decir que la novela como alicantina empieza en Alicante, no podía ser de otra forma, y empieza en sí. la Sierra Mariola con una frase aquí: documento encontrado junto al cuerpo sin vida del agente policial. Empieza ya desde el principio fuerte, vamos. Sí, sí, empiezo más o menos diciendo, a ver si me tengo que poner las gafas. Sí, porque primero está la dedicatoria, no sé qué. Documento encontrado junto al cuerpo sin vida del agente policial Juan Navarro en el término municipal de Alcoy el 15 de noviembre de 1934. Bueno, pues yo quería empezar. eh, Me pareció interesante plantear la novela más que como una trama que un narrador, ¿no?, como tal te va contando, aunque es así también, pero me pareció interesante plantearla como un conjunto de documentos. Me parecía que eso le daba pues otra visión
a la novela. Y entonces el primer documento, que es también el más largo, es el testimonio de una mujer. No pone ninguna fecha, pero por la época que ella, por su propia narración, se supone que transcurre en el siglo XIX y es una pareja adinerada de Alicante, de la aristocracia alicantina, que decide emprender un viaje en pos detrás de la momia Vera, ¿no? Pues para superar una enfermedad. Tampoco quiero desvelar aquí toda la trama, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, que hay un motivo, el amor es el gran motor de este viaje y será una aventura que ella jamás desearía escribir porque su vida y su destino parecían otros muy diferentes. Parecía pues un destino feliz, placentero, repleto de bienestar, rodeada de cultura, de música, de arte, y todo lo que le espera es muy diferente a raíz de esa obsesión, ¿no? Que es sí, encontrar ese remedio mágico. sí, se deja un poco llevar porque pintas a... Bueno, quien te sigue un poquito sabe que haces mucho hincapié en la figura de la mujer como protagonista de tus novelas y es una mujer que la construyes como una mujer valiente, como una mujer que se deja llevar por el amor, precisamente. Y el cómo construyes esos personajes. Bueno, la protagonista principal, que no sabemos su nombre, y luego los protagonistas masculinos que aparecen en su vida hasta donde puedas. Sí, bueno, pues hasta donde puedas. Te puedo contar sobre este personaje femenino que yo me planteé un poco, ¿no? Cómo era la estructura de una novela gótica al uso. Pues el protagonista principal seguramente habría sido un hombre y ella habría estado pues relegada a un papel secundario muy limitado, etcétera, ¿no? En el que hubiera quedado plasmado sus cualidades, sus virtudes, etcétera, ¿no? Ya tendría que haber sido una mujer dulce, hacendosa, etcétera. Y yo decidí, pues, coger todo lo que me gustaba de la novela gótica y darle como la vuelta, ¿no? Ya ese envoltorio que la mujer fuera la protagonista principal. Para eso, claro, pues iba a enfrentarla a todos los roles de género de la época. Es una mujer, no podía ser débil en ningún momento, y él pasa a ocupar el plano, el personaje secundario que habría protagonizado el hombre, ¿no? Les doy ahí un giro. Y intento con eso, pues, la verdad que nada, sencillamente, pues una reflexión, ¿no? Porque sí que hay hombres que se han dirigido a mí diciendo, oye, no le pega al hombre esto y aquello, ¿no? Digo, bueno, si hubiera sido una mujer sí le pegaba. O sea, que a veces también se puede hacer feminismo sin ningún planteamiento de denuncia ni nada más allá, sino también sencillamente que te invite a la reflexión, ¿no? De lo que estás leyendo, si eso te encaja en los parámetros normales y cómo lo recibes el mensaje. Y Sí, bueno, esa era la idea. sí, bueno, la novela está encasillada en varios géneros, en fantasía, terror, ciencia ficción, por cómo nos relatas algunos episodios muy explícitos, pero también Sí, podría decirse que está englobada dentro del amor, ¿no? En la parte romántica que tiene sí. ahí con Arturo. Sí, yo siempre esta cosa de clasificar una novela, al final, pues yo creo que hay que ser muy experto, porque, Sí, ¿sabes? Yo creo que esta novela tiene mucho de histórica, tiene mucho de romántica, tiene un toque fuerte de fantástico. Yo veo que a veces las editoriales ponen narrativa contemporánea y se evitan, ¿no? A sí, veces sí. tener que decir si la novela es romántica o histórica o es una mezcla de todo y tal, y ya está. Aquí sí que hay un cóctel importante que creo que lo ocupan el elemento fantástico de suspense, luego la historia y la tercera pata sería el amor. Pero a mí me gusta que haya así... también podríamos decir que es una novela de misterio. Todo el rato se intenta resolver un enigma y andamos detrás de ese enigma, ¿no? Hasta que Sí. finalmente
se supone que se resuelve o no, quedan ahí más documentos que leer. Y, y bueno, creo que a mí las novelas, pues si puede haber amor, me gusta más que si no lo hay. Me parece siempre que le da el toque de romanticismo, pues es un punto fuerte. Y que me haya apoyado pues en un capítulo de la historia pues bastante desconocido, sobre el que se sabe muy poco, y pues también creo que es un elemento interesante cuando uno lee la novela, que no solamente haya ficción, sino que te estás apoyando en la historia. Y aquí hay muchos escenarios que existieron, como la calle Camomile Street, que es uno de los puntos que se supone o que se cree que iban a buscar la momia Vera, y lo describo tal cual aparece en algunos artículos, como era en aquel momento, ¿no? En el siglo XIX. Y bueno, el recorrido que hace ella, el viaje en busca de la pócima y demás, pues todo está enmarcado en la historia. Ahí sí que no me salvo ni un pelo. Sí. ¿Qué nos podrías contar de la momia Vera, que hace referencia, que no la conocemos hasta casi mitad de la novela? Sí, porque yo creo, sí, primero una parte, ¿no? Sería muy fácil que ya encontrara este remedio, tal, en nombre, y que llegara enseguida. No, había que, cuando tú quieres algo muy difícil de conseguir, no, yo creo que toda la información no te la dan de golpe, te la van dosificando y te van llevando un poco a poco ahí, ¿no? Con las dosis de misterio, que es un poco lo que yo pretendo. A mí me llamó la atención que fuera algo ya tan olvidado, sin embargo, pues desde la antigüedad la gente más poderosa intentaba tener en sus boticas este elemento como un remedio de prevención y de curación total. Se sabe, por ejemplo, que Alfonso X el Sabio fue uno de los promotores del comercio de la momia vera en la península ibérica, y que aquí nos llega a España a través de un monje ya en la Edad Media, porque desaparece en la antigüedad. Lo que se sabe de la momia vera es que desaparece en la antigüedad. Se cree que era un mineral, se cree que era una resina, se cree que era no sé qué, y hay un momento en el que en la Edad Media se considera que una de las sustancias que están conservando a las momias es la resina que había desaparecido en la antigüedad. Y ahí empieza todo, ahí empieza el caos, ¿no? Primero, las puertas de Egipto se cierran después de las cruzadas y ya es casi imposible llegar a Egipto y conseguir la droga, excepto mercaderes muy osados, etcétera. Y entonces alcanzarla y poder ingerirla era cosa de muy pocas personas, la corte, los reyes, gente muy poderosa, etcétera. También se sabe, por ejemplo, que Felipe II la tomaba, o sea que estaba más normalizada en esos ámbitos de lo que nos pensamos. Y claro, en el siglo XIX lo que sucede cuando eso ya de nuevo había decaído y se había olvidado es que Napoleón invade Egipto. Él va con un equipo de científicos enorme, hacen una obra monumental que hoy día es uno también de la descripción de Egipto, ¿no? Que es una de las bases de la egiptología que aparece en ese momento. Y en que es también una explosión, un estallido de artistas que van a pintar las ruinas, de expoliadores. Bueno, pues aparece de nuevo la momia como una panacea milagrosa que va a salvar a la gente de muchas epidemias que hay en ese momento, como es el cólera o la tuberculosis. ¿Y qué sucede? Pues que los más poderosos intentan llegar hasta ella. Entonces eso, lo que parecía un capítulo olvidado y oscuro, que ya tal. Y es muy curioso porque más allá de lo que es la leyenda y más allá de lo que podía haber sido, bueno, pues un comercio de algo que correspondía a gente desquiciada o desesperada que le prometían un milagro y que se aferraba a él, es que había médicos que llegaron a recomendarlo y que se publicó en revistas científicas en su momento, en Nueva York y demás.
Y entonces, claro, eso le daba como credibilidad al fenómeno. Y ahí, Sí, y además. bueno, pues todo eso más o menos lo incluyo en la novela. Hago un pequeño repaso también a través de uno de los personajes, de lo que ha supuesto en la historia y de lo que es la búsqueda en ese momento, ¿no? Sí, porque enlazas a la momia Vera con los ricos, la aristocracia que se Claro, aprovecha. y que enseguida, sí, exacto, aparecen pues redes delictivas, que sí que las describo también en el libro, que intentan aprovecharse de todo lo que está sucediendo en ese momento, que se instalan entre Londres y Egipto y que comerciaban con cadáveres, no solamente con momias, con antigüedades, con lo que podían, tratando de estafiar, ¿no? A los más... Pues en ese momento hay muchas sociedades secretas, masones. La verdad que en este sentido no podía dejar de escribir la novela, ¿no? Cuando vas información y vas recabando, parece que te entraban más ganas de escribir porque todo era así muy novelesco, ¿no? Detrás de las sociedades secretas, los masones, no sé qué, la momia Vera. Digo, bueno, pues hay Sí, que escribir una historia. sabemos que la protagonista no tiene nombre, No no le dan... tiene nombre no- hasta el final, porque en realidad, hasta que llegas, creo que es las páginas 78, ella está escribiendo un documento. Entonces, sí, claro, no empieza diciendo su nombre, tiene que poner su nombre al final. mm, Y sí, eso también le da un poco de misterio sobre quién es ella, ¿no? Quién es la sí, mujer que está detrás de toda la historia. Un sí, elemento más. sabemos, Sí, sí, para sí, mantener la intriga y que se lo lean. sí. Y Bueno, luego lo pues que... intento recrearla pues con los años previos a la Guerra Civil, el 34, que fue un año muy conflictivo en España. Y luego ya justo en el 36 y en el 40, ¿no? Recién acabada la guerra civil. Vale. Sí, sabemos que la protagonista se mueve acompañada de gente, bueno, empieza en Alicante, se mueve por por Huesca, por Londres, por Egipto. Creo que Sí, alguna de las ciudades en Huesca estuviste para sí, en Huesca documentar. estuve. Claro, es que en esa búsqueda, pues algo que sucedía es que cuando la medicina no llegaba a donde tú necesitabas, la gente buscaba un milagro y se aferraba. Y aparte muchos tampoco tenían opción para llegar a la medicina. Mm, Y entonces, bueno, pues estaban al orden del día los curanderos, los sanadores, las brujas, etcétera. No eran figuras que habían desaparecido del panorama social, ¿no? mm, Y, y claro, ella hace un poco ese recorrido, pues el que habría hecho en ese momento cualquier persona desesperada por encontrar una solución a su problema, ¿no? mm, Y la mando a Tella, que es un pueblecito en el que se sabe que hubieron brujas y es una zona que todas las casas, la chimenea, tiene forma de lo que ellos llaman un espantabrujas para que no se cuelen por las chimeneas. sí. Y la mando también, bueno, por Madrid, por Londres, y se sabe que recorren algún sitio más de Europa hasta que llegan a Alejandría con Mm. un montón de exploradores y de... Eso me parece que va a ser el timbre que nos va a interrumpir. No sé si tú lo has oído, no voy a abrir, Sí. pero, pero igual dan un poco la lata. No, no se Y preocupe. claro, y me va a interrumpir aquí toda la conversación. Vamos a intentar que no. Y bueno, pues eso, hace un recorrido que se ajusta bastante al que se habría hecho desde Alicante, cualquier persona en ese momento con poder para hacerlo, y posteriormente por Europa. Sí. De la mano de Richard conocemos grandes obras como la de Fray Luis Urreta y Ambroise Paré, que creo que quieres Sí, hacer un homenaje. Sí, claro, sí, intento hacer un homenaje a través de este personaje que nos daría, bueno, él es el investigador, de hecho, ¿no? En la novela, y el que intenta ayudar a los protagonistas a encontrar este remedio porque él tiene
esa fe también. Hablamos de un médico de la época y entonces él se va a bibliotecas en ese momento muy secretas y muy de gente muy poderosa a buscar información sobre ese remedio. Pero en realidad yo ahí aprovecho para contar un poco lo que se conoce sobre la momia Vera y hacer un pequeño resumen también que sitúe al lector, ¿no? Como a través de cada etapa histórica de lo que ha significado un poco la momia Vera, que no es algo que apareció de repente y se murió y ya está, sino que había siglos detrás de cultura, de tradición, de historia, de sabiduría, también de ciencia, porque me imagino que muchos pues alquimistas o gente experta de la época y pseudocientífica pues intentarían aproximarse a conocer, ¿no? A desentrañar la realidad de ese remedio. Puede que alguno lo consiguiera y que aún no lo sepamos, eso también puede ser. Que estén ahí. Bueno, como periodista no podías dejar de nombrar los periódicos, las referencias periodísticas dentro de la Sí, novela. Siempre dejáis impronta según vuestra dedicación, se ve ahí detrás las referencias de... sí. Busqué de- incluso cómo se escribía en la época, sí. ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el año 40, yo no sabía cómo, pero sabía, bueno, que los artículos periodísticos de índole política se escribían de una manera determinada y entonces llamaban cruzadas al periodo de la guerra civil y tal, y intento que eso se refleje también para que parezca, ¿no? Muy, muy de la época. O sea que he cuidado mucho los detalles Sí, de los lo he visto, documentos sí. y demás. Sí. Bueno, hay que decir que lo has comentado antes, pero das visibilidad a enfermedades que ocurrieron en Alicante y que asolaron a la población, como Sí. la epidemia que asoló en Alicante en 1804 con el personaje este tan entrañable de Marcelo. Sí, 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 que se y sabe, por ejemplo, son cosas que cuenta Viravens en sus crónicas, cómo sucedieron. De la primera epidemia se sabe muy poco, no hay apenas información, pero de la segunda hay más, que creo que ya la segunda sucede en el 34. La primera es de fiebre amarilla y creo que la segunda es de cólera. mm, Y me parece recordar que la de fiebre amarilla entra a través de barcos de pescado que estaban ya en mal estado y hay algún producto que llega a la calle Mayor y allí se vende. O sea que mm, todo lo que cuento en ese momento tiene su sí, base de realidad. sí, Y bueno, pues me parecían muy interesantes, ¿no? Mezclarlas con el mercader, el comerciante de la calle Mayor, de cómo le clausuran el comercio, que todo eso más o menos sucedió, las puertas no se cerraron a tiempo y cuando quisieron, para no alarmar a la gente que siguiera el comercio, pero sí que se marcharon de la ciudad la gente poderosa, se marchó el alcalde, se marchó el, lo que eran los prohombres, ¿no? En ese momento de la ciudad, que estaban informados de lo que estaba pasando y dejaron aquí a la población. Entonces eso luego mm. tuvo consecuencias muy importantes, sí. Bueno, el trasfondo también de la novela relacionado con la protagonista la haces muy reflexiva y hay apartados en el que ella reflexiona sobre el presente y Eh, sí, porque tiene que haber ese ir y venir. Ella está eh, viviendo un momento surrealista, muy surrealista, cuando empieza a escribir su testimonio. Y ese presente ya es un lugar oscuro, un lugar inusual, ya no tiene nada que ver con la realidad ha desaparecido prácticamente en la mansión en la que ella está viviendo y entonces su referente o su gran pilar para situarse es el pasado, que yo creo mm, que es también lo que ella necesita purgar o contar antes de su decisión final, ¿no? Y, mm.
¿Y qué podría contar yo de ese presente en el que ella vive? Pues que ya se está mezclando la realidad con el terror, con lo fantástico. Ya digamos que ha hecho un recorrido tan arriesgado que al final ha abierto una puerta que no debería haber abierto, ¿no? Y ya está, con un pie Sí. dentro. Sí. ¿Podrías contarnos algo más de alguno de los personajes o lo dejamos para que lo lean los lectores? Pues yo creo que hay personajes muy interesantes que son detectives de la primera policía que existió en España, que se ven envueltos un poco en esta trama de la momia Vera, que yo creo que serían de existir ya, porque sí que hubo sociedades secretas que se interesaron, pues los últimos coletazos, ¿no? de lo que pudo ser la momia Vera y de otras sustancias o supuestas panaceas en su momento. Y, Mm, y está este doctor escocés, que creo que también es un personaje muy a tener en cuenta, muy, yo creo que responde a un prototipo de la época, de caballero de la época, mm, y creo que la familia de la protagonista, lo que son sus padres, su padre es un hombre liberal y su mujer, su madre, es una persona, bueno, una persona muy peculiar, que cruel, despiadada, y yo creo que responden a esos prototipos del siglo XIX, de que los castigos corporales todavía se estilaban y que era una manera de doblegar y de domar a las mujeres muchas veces, y eran ellas mismas las que nos intentaban doblegar a las demás para que siguiéramos sus pasos, ¿no? Que no nos desviáramos del camino. Y también intento reflejar esa parte a través mm. de los personajes, ¿no? Retratar un poco la sociedad del momento y las situaciones tan duras, ¿no? Por las que pasábamos las mujeres. Sí, sí, así es. Bueno, dentro del libro hay que destacar que hay de vez en cuando ilustraciones por aquí. A ver si encuentro alguna. Sí, aquí. Aquí Sí, ese es el lo tenemos. boticario, que es, mira, es otro personaje muy interesante, el Sí, boticario, que también responde a un modelo de la época, esas boticas donde había, o sea, la ciencia, digamos, que en ese momento estaba en pleno auge, que había muchísimos descubrimientos y estaban apareciendo un montón de remedios y de cosas. Eh, y luego estaba la botica que se mezclaba aquí, pues que encontrabas arañas envueltas en su tela y murciélagos no sé cómo y uñas de no sé qué, y eso todavía se vendía. O sea que mm, es como en la mezcla de dos mundos, uno ya está agotándose, pero estaba ahí, ¿no? Mientras el otro estaba emergiendo. Y en Camomile Street, en esas calles, en esa zona, se sabía que existía alguna, que es lo que yo intento mm. también ahí recrear, que me parece muy interesante. Y intentaba buscar alguna otra ilustración que son de un joven gallego con muchísimo talento que se llama Javier Sandá. A ver, porque Mm. intento A buscar ver si una la que me gusta mucho, encuentro. que es la que la he ¿Esta? publicado en mis redes. Sí, esa es. Aquí la tenemos, esta, que, Ah, bueno, esta también es muy bonita, la verdad, que sí. hay ilustraciones muy bonitas. Bueno, pues que ¿Quién son se un elemento encargó, más. quién se encargó del mismo de la portada? ¿Fue el que te hizo? Sí, sí, él hizo la portada, que tiene unos ojos muy inquietantes ahí el Sí. frasco, y de las ilustraciones del interior. Vamos a ver si hubiera segunda edición, si están intentándose ahí darle una vuelta a la portada y hay un medio proyecto, a ver si sale adelante para darle un empujón al libro, que la verdad que tanto a Javier como a mí nos hace mucha ilusión. Mm. El 4 de agosto estaremos los dos firmando juntos en La Coruña, en la Feria del Libro de Ah, La Coruña. Y mm. después habrá una exposición con sus ilustraciones en un pub de allí que se llama Macondo, después Ah, de la pues la firma. gente de La Coruña que esté pendiente.
Y Te también iba los que vayan a veranear, que mucha gente va en verano por allí. Sí, es verdad, a coger fresquito de allí, porque madre mía. Te iba a Sí. preguntar si habías estado en la Feria del Libro de Madrid, o eso es No, más este complicado. año no he estado en la Feria del Libro de Madrid porque el libro se publicó ya con la Feria del Libro de Madrid muy, muy encima Mm, y no ha podido ser. no, Y ya estaba todo muy cerrado, todas las fechas muy cogidas, mm, o si había algún imagino. hueco eran horas que no, ¿sabes? Que no Mm, merecía la pena todo el esfuerzo que supone. Y entonces, bueno, a cambio, pues mira, el día 18 de julio estaré en el Festival Celsius firmando el libro con la biblioteca, con la librería Cervantes, mm, en una de sus casetas. Y bueno, sí, pues van saliendo otros sí, proyectos. a dejarse Sí, sorprender, ¿no? Un poco. claro. ¿Cuánto Sí. tiempo, cuánto tiempo te llevó la documentación de la Pues novela? al final te lleva tiempo, ¿sabes? Porque cuando crees que ya lo tienes todo, empiezas a escribir, piensas que algo está cojo, que algo no te va a encajar sobre a veces cosas muy tontas, la vestimenta, Mm, la comida, no sé qué dices, no, esto no es de la época, esto no tal. Y te lleva a seguir documentándote. Y yo con mm, la momia Vera, pues pensaba que tenía bastante, pero no, no tenía bastante, a pesar de que, bueno, es un elemento también un poco, no es tan trascendental como parece dentro de una novela de aventuras, que en la que te pueden pasar muchas cosas, pero si quieres que tenga cierto rigor, yo veía que me quedaba coja y entonces busqué más información. Y yo creo que la segunda vez ya me documenté muy bien y ahí encontré lo de las boticas de Camomile Street y otras cosas de cómo era el barrio en aquella época, que yo creo que es uno de los capítulos pues que al final merece la pena contar, ¿no? Y recuperar mm, ese trocito de historia. Y pues yo creo que entre una cosa y otra, porque claro, yo sí seguí escribiendo, luego cogí esta documentación, pues igual tardé un año y luego 2 en escribirla, porque no porque la vas escribiendo, sino porque a veces yo creo que más o menos la escribí, pero la paré, luego la volví a retomar. Me gusta dejar las cosas descansar, porque si no parece mm. que si no reposan, que están aceleradas y que no, eso no está bien escrito. Cuando lo vuelves a coger, siempre notas que falta algo y que hay cosas, a veces ni lo reconoces, dices, esto lo he escrito yo, ¿qué más? ¿Sabes? No es. Sí, Sí, las y todo está bien correcciones, reposado. sí. Sí, y al final, pues yo creo que fue un año de documentación, no, claro, no continuo, ¿no? Pero que vas haciéndolo como puedes y luego 2 para escribir. Mm, Sí, ah. Pues nada, enviamos a la gente a Coruña, a todos los sitios donde vas a estar, para que puedan saludarte y que le firmes la novela. será No un voy a placer. desvelar mucho más porque si no hacemos spoiler. Sí, sí, pero quería darte las gracias por invitarme a este directo, pero también por haber venido a mi presentación, por toda la promo que has hecho del libro y por implicarte tanto. Creo que eres una persona muy comprometida con la literatura y la cultura y que eso Muchas necesita un gracias. reconocimiento. Muchas gracias. De Pero nada. sin vosotros no sería posible tampoco. Bueno, ya, bueno, esto es una sinergia, ¿no? Sí, Pero que sí, sí que hay un respaldo que se nota, un apoyo que se nota. sí. Gracias. Pues nada, enhorabuena por el libro y por el merecido premio, que se lo lea todo el Gracias. mundo. Sí, Bueno, muchas gracias, ahí está. Chus. Un beso, Eva. Un beso. Adiós.